Hola, ¿cómo están de nuevo? Voy con un temita de la parte de sonido, que recordemos que el sonido es un tipo de onda mecánica. Es una especie de efecto que se presenta cuando la fuente sonora o el objeto que percibe la fuente sonora se encuentra en movimiento. Entonces se define como efecto Doppler. Y lo que se presenta es que uno de los puntos, ya sea donde se acerca, se comprimen las ondas aumentando su frecuencia, o de donde se aleja la fuente, en este caso las ondas se separan disminuyendo su frecuencia. Entonces hace que haya una disminución en la percepción del sonido. Lo que sucede cuando estamos en la orilla de una carretera o de una autopista, y cuando percibimos un automóvil venir, el sonido va como en aumento, cuando pasa como que va disminuyendo. Eso es el efecto Doppler. Entonces, ¿en qué consiste principalmente? Principalmente consiste que cuando la fuente sonora emite sus ondas son uniformes los frentes de onda, pero cuando la fuente de onda está en movimiento, lo que hace es que hace que las ondas sufran una aberración en su forma, podríamos llamarlo, haciendo que hacia uno de los puntos la longitud de onda disminuya y en otros de sus puntos la longitud de onda aumente. Entonces esto genera una diferencia en la frecuencia de emisión. Bueno, más que de emisión es de percepción. Entonces, hacia donde se dirige, en este caso vemos que la fuente sonora es la ambulancia. Entonces se dirige hacia el observador o hacia el oyente, haciendo que la intensidad de la onda sea mayor, porque hay mayor cantidad de ondas, una mayor frecuencia. Entonces él percibe con una mayor intensidad, con mayor energía la onda emitida. Lo que el observador A o el oyente A, él percibe que la onda va disminuyendo su intensidad porque la frecuencia de llegada de la onda se hace cada vez mayor. Entonces, este efecto lo que determina es que la onda se va equiparando a la velocidad del sonido. Entonces, en este sentido, a la velocidad de la onda de emisión se le suma la velocidad de la fuente sonora, mientras que en este caso a la velocidad de la onda se le debe restar la velocidad que lleva la fuente, en este caso la ambulancia, haciendo que haya una diferencia de agudeza del sonido. Entonces se oye más agudo para B que para A. La ecuación del sonido está definida. Esta es la ecuación general. Nos dice que la nueva frecuencia o la frecuencia percibida por el oyente se define a partir de que de la velocidad estándar de la onda que lleva, que normalmente es la velocidad del sonido, la velocidad estándar, salvo que haya alguna correlación, alguna cosa en el problema distinta, la velocidad del observador y la velocidad de la fuente. Y obviamente, como esto es una relación proporcional, se multiplicaría por la frecuencia original. ¿Qué es lo que sucede? Que dependiendo la situación, en algunos casos la velocidad del observador es cero o la velocidad de la fuente es cero. ¿Por qué? Porque uno de los dos está en reposo. Si los dos cuerpos se mueven, entonces es necesario tomar en cuenta esta correlación. ¿Cómo cambia la fórmula dependiendo de la situación? Entonces miremoslo acá. En primera instancia, cuando la fuente está en movimiento. Si la fuente está en movimiento y el observador está en reposo, puede presentarse dos cosas: que se alejen entre sí, lo que hace que la velocidad de ambas proporcionalmente se sumen. Si se dan cuenta, aquí estamos sumándolas en proporción de división. O si se acercan, que la velocidad de la fuente y la velocidad general se resten. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se suman cuando se alejan y se restan numéricamente cuando se acercan? Porque lo estamos haciendo en el denominador. Esto hace toda la proporción o más grande o más pequeña. Si se alejan hacia el valor más pequeño, lo que disminuye la frecuencia, y esto hace el valor más grande en el proceso. Fuente en reposo y observador en movimiento. Misma situación. Entonces, cuando el que se mueve es el observador, pues obviamente el que va a cambiar es
la, el que se va a mantener es la fuente, entonces es cero la fuente, entonces por eso no se toma. En el anterior era cero la velocidad del observador, entonces por eso no se tomaba. Ahí tenemos algo de muy importante, que es las características del efecto Doppler, y muy simple de trabajar realmente. Entonces no es más, chicos, entonces que tengan un buen